Estamos por fin terminando el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Cuando inicié esta carta, justo Yosimar acababa de iniciar también la carta de Tito. Ya Yosimar terminó Tito y va a terminar Filemón, y nosotros apenas vamos a terminar el primer capítulo de Segunda de Pedro. Pero es bueno, vamos versículo a versículo, desmenuzándolo, entendiendo cada parte, y eso es bueno para tener un mayor entendimiento y profundidad de lo que dice la palabra. Entonces, antes de entrar directamente al pasaje, quiero platicarles algo que me sucedió. Yo recuerdo que estaba platicando con un hermano, un muy buen hermano, un hermano muy fiel, un hermano con conocimiento, un hermano que de verdad es creyente, es un buen hermano, varón de Dios. Y él, no sé ahora, pero en aquel momento cuando platiqué con él, él defendía, ni siquiera voy a decir defendía una iglesia, él defendía a una congregación, vamos a decirlo, una congregación de personas, de la cual expresó, él decía, mira, es verdad, es cierto, Tony, estas personas no tienen sana doctrina, es cierto. Y es cierto que estas personas aplican mal la Biblia. Aún dentro de la iglesia, las prácticas que tienen, Dios salió ofendido, ¿no? Por lo que ocurría ahí. Pero para defender a estas personas, él decía, es cierto estas dos cosas, pero ellos, vieras con qué sinceridad buscan adorar a Dios, vieras cómo se esfuerzan por adorar a Dios, vieras qué preocupados están por las almas perdidas, vieras cuánta caridad proveen para las personas, vieras cómo buscan tener una unidad entre ellos. Y puede que sea verdad todo esto, sinceridad, esfuerzo, una búsqueda de unidad. Pero vean lo que dice 2 Timoteo 4, versículos 3 al 4. Dice, aquí Pablo, antes de despedirse de Timoteo, ya estaba muy cerca de morir, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. La idea es que estamos en estos tiempos. Estamos en tiempos donde la gente no quiere tanto una sana doctrina predicada, porque ellos tienen esa comezón de decir, no, está bien, yo quiero algo de la verdad, pero más que la verdad como tal y directa y como debe ser, quiero más algo de lo que yo deseo escuchar y no lo que Dios quiere decirme exactamente. Es lo que están diciendo. Y MacArthur dice sobre este aspecto de 2 de Timoteo, dice, esta profecía ya se está cumpliendo, ya que muchas iglesias hoy buscan entretener más que enseñar. Han sustituido la verdad bíblica por psicología. Han sustituido la verdad bíblica por pragmatismo, o sea, las cosas prácticas, lo sencillo, lo fácil. Han sustituido la verdad bíblica por enseñanzas suaves. Y prefieren algo que sea relevante en la cultura el día de hoy, que la fidelidad bíblica predicada. Hablando de lo que este buen hermano me decía, la sinceridad, la caridad, todo esto no es lo que exactamente está buscando Dios de nosotros cuando se predica la palabra, cuando estamos en la iglesia. De hecho, lo que Dios quiere, y lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, es que el mundo esté lleno de personas que son conforme a la semejanza de Cristo. Que en el inicio, cuando se hizo el Génesis, le dijo a Adán y Eva, hey, su tarea son dos cosas, sometan la tierra, o sea, gobiernen, tengan autoridad bien sobre las cosas que yo les di, los recursos, sepan administrar prácticamente y multiplíquense. O sea, lo que yo quiero, como Dios dice, es que la tierra esté llena de personas que son a la imagen de Dios, porque somos la única creación a imagen de Dios. Pasó el pecado y dice, bueno, llegó el pecado, ahora está aquí la solución que es Cristo. Por lo tanto, la gran comisión es, vayan y hagan discípulos, porque el propósito es que la tierra esté llena de personas que son a la imagen de Cristo. El punto es que no podemos ser imagen de Cristo sin la sana doctrina. Es imposible que una persona cambie su carácter solamente buscando caridad, sinceridad y unidad con las personas.
para eso necesitamos una base. Realmente lo que necesita toda iglesia y lo que necesitamos todos nosotros es una guía. Algo que me diga entonces cómo yo voy a ser como Cristo, o como iglesia cómo vamos a ser como Cristo. Y esta guía pues es la palabra del Señor. Sencillamente es eso. Entonces lo que yo puedo concluir de todo esto, porque va a haber congregaciones que van a decir, bueno, está bien que sea para ustedes de esta forma, pero para nosotros es así. Y enfatizamos más la caridad u otras cosas. Nunca, pero nunca la revelación divina te va a obligar o te va a empujar, te va a dirigir a que tú hagas algo que va en contra de lo que Dios mismo ha dicho. Por lo tanto, lo que sucede en esos lugares es que hacen cosas en contra de Dios. Por eso es tan fundamental la sana doctrina. Por eso solamente la sinceridad no es suficiente. Dice en Juan que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, tiene que ser la combinación de ambas. Bueno, habiendo dicho esto, podemos hacer un pequeño repaso porque estamos viendo todo una sección, un bloque donde está enfatizando Pedro la sana doctrina. Veíamos en el primer sermón sobre este bloque que la sana doctrina es el único mensaje. Eso es lo que veíamos. Y esto lo veíamos en el capítulo 1, versículos 12 al 15, donde esto nos recuerda cómo vivir. Él decía que teníamos que estar confirmados en la verdad, estimulados en la verdad y motivados por la verdad. Luego continúa Pedro con este bloque de enseñanzas de la sana doctrina y dice, ok, no solamente es el único mensaje, sino que tú tienes que entender y confiar en que es el mensaje verdadero. Y esto lo veíamos ahí, versículos 16 al 18, donde veíamos que esta verdad nos hace estar, o bueno, este entendimiento nos hace estar fundamentados en la verdad absoluta, confiados en el testimonio apostólico y seguros en la revelación divina. Y el día de hoy he titulado este sermón, para culminar este bloque, la sana doctrina, que es la revelación de Dios. Y eso es bien importante. Si una persona no ve la sana doctrina como la revelación de Dios, el valor que ésta tiene se pierde. Ya no tiene tanto sentido realmente arraigarnos a ello. Así que voy a leer una vez más el pasaje que tenemos el día de hoy. Dice ahí, 2 de Pedro 1, 19 al 21, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y la forma en cómo vamos a poder entender este pasaje, y quiero aclarar algo muy obvio de estos 3 versículos, es que te está enfatizando y te está explicando que la Biblia literalmente está inspirada por Dios. O sea, cuando decimos inspirada es que el origen que tiene la Biblia es Dios. La mente detrás de tal obra maestra es Dios. Eso es lo que te está enfatizando estos 3 versículos. Sin embargo, nosotros cuando estamos predicando, no solamente podemos darte teología. Lo que se hace en la predicación es darte teología práctica. Eso es lo que necesitamos. Por lo tanto, he diseñado de esta forma los puntos. La sana doctrina, o sea, la revelación de Dios guiándonos en nuestro vivir. ¿De qué manera? Bueno, dedicándonos a la palabra que ilumina, evitando interpretaciones personales y confiados en el poder del Espíritu. Entonces, vamos a ver qué hay de nuestra parte, de nuestro diario vivir, para ser guiados por su revelación, viendo el primer punto, dedicados a la palabra que ilumina. Lo leo nuevamente el versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Por qué podemos decir que este punto al creyente le está empujando a dedicarse a la palabra que ilumina? Vean, comienza con esta palabra, y así, en el versículo 19. Ese y así no es como que en el original tú puedes expresar, no sacas nada, simplemente significa eso.
Y así, es una conexión y solamente aquí Pedro te está indicando, ¿sabes qué? Ya estoy concluyendo el punto. Aquí ya voy a concluir todo lo que vengo diciéndote. Entonces, ¿qué es lo que quiere concluir Pedro? Después de todo lo que me dijo de que es el único mensaje y el mensaje verdadero, lo que él quiere concluir es, mira, si ya entendiste que esto que tú tienes aquí, este es el único mensaje en el que tú debes de confiar y que para confiar en él debes de entender que él es el mensaje verdadero, ahora la consecuencia tan lógica que debe suceder es que tú te dediques a eso. Es que tú te dediques a conocer esto. Platiqué en la semana con unas personas que estamos discipulando y bueno, yo soy un amante o yo estoy siempre a favor de que los discipulados sean el lugar en donde se rompe esa formalidad de estudio, que sí va a haber estudio, pero se rompe esa formalidad y es cuando te permite poder hablar cara a cara y decir, oye, ¿sabes qué? Te estabas durmiendo en la predicación, ¿qué pasó? ¿Te desvelaste o te aburre lo que dice el Señor? O sea, decirnos las cosas muy de frente porque es donde ya podemos tocar las heridas sin que haya público y de forma más personal. Entonces yo les decía a estas personas, ¿saben qué? Llevo varios domingos viéndolos que se están durmiendo. Así que no voy a juzgar porque se duermen, porque cada uno tiene sus razones. Solamente quiero preguntarles algo. ¿Cómo está su estudio personal? ¿Qué tanto están dedicando el tiempo a Dios? Digamos, tú tienes 24 horas al día. Dame nada más un estimado de cuánto tiempo estás dedicando tú a conocer más a Dios. Me respondieron y la respuesta evidentemente no fue tan positiva como uno hubiese esperado o hubiese querido. Y la cosa es, mira, si te cuesta tanto dedicarle tiempo al Señor, la única razón es porque no te interesa tanto ese Señor. Y a lo mejor la razón por la que no te interesa tanto es porque no has entendido ciertas cosas que son bien importantes. Porque a lo mejor dices, no, es que para mí Dios lo es todo. Pero no entiendes todavía que si para ti Dios es todo, esta es la forma en la que Él te está hablando. En la que Él dijo, ¿sabes qué? Para que yo te hable a ti, para que yo guíe tu vida y para que tú conozcas cómo soy yo realmente, dice Dios, te voy a revelar con palabras que tú entiendas todo eso aquí. Entonces cuando tú ya adquieres ese entendimiento o como decimos acá de forma campechana, te cae el 20 de que esto literal es la revelación de Dios y lo único que Él dejó para revelarse, dices, wow, esto tiene otro valor, otro sentido. No hay ningún libro que nunca se vaya a equiparar a esto. Y por lo tanto, como yo ya entendí la importancia y el valor que tiene esto, yo me voy a dedicar a entender esto. Porque este es el único lugar donde lo voy a conocer. Es el único lugar que me va a guiar en mis decisiones. Hablábamos en la mañana de Abraham y las decisiones tan importantes que tenía que tomar y donde erró y las consecuencias futuras tan grandes. Entonces aquí te voy a decir, hey, ¿sabes qué? El cristiano es de esta forma. El principio es que el cristiano cuida de esta forma su vida y eso te ayuda a la toma de decisiones. Y finalmente, esto es lo que forma tu carácter. Dice ahí el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura. Hablando de aquellos que puedan dudar, Él está enfatizando, mira, esto, y no importa cualquier profecía que puedan hacer, esto es lo más seguro. Nada se equipara a eso. El Salmo 19:7 dice, la ley del Señor, o sea, la Escritura, es perfecta, que restaura el alma. Vean qué tan poderosa es la revelación que Dios ha dado, que tiene el poder de restaurar el alma. Nada puede restaurar el alma, pero dice que para que alguien sea creyente, dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Dice la palabra de Dios, para que vean el valor tan importante. Y dice todavía el versículo 7, el testimonio del Señor es seguro. Este es su testimonio, que no solamente te va a restaurar tu alma, que te da la salvación, sino dice, hace sabio al sencillo. Tú puedes no tener ni siquiera la primaria o el kinder o lo que sea y ser una persona sabia porque te dedicas a esto. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por eso también nosotros, sin cesar, dice Pablo, le damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros,
la aceptaron no como palabra de hombres. Ellos no estaban fijándose en, a ver qué, el chango de Pablo, ¿qué es lo que me dice? O el chango de Timoteo o Bernabé, vamos a ver, porque le creo más a Pablo que a Bernabé. No dice, no, ustedes no la recibieron como palabra de hombres. No se estaban fijando en el hombre que se los dice, sino en prestaron atención a que era palabra de Dios. Dice que lo tomaron como lo que realmente es, la palabra de Dios, dice. Lo cual también hace su obra en ustedes, los que creen. O sea, ¿cuál fue el resultado de que ellos recibieran la predicación? Hubo un resultado en el cual hizo la obra del Señor, o sea, empezaron a crecer porque creyeron esto. Dice ahí, continúa en el versículo 19, Pedro dice, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. ¿Sabes por qué esta seguridad es tan importante? Porque te hace que tú prestes atención, porque prestar atención en ella es lo único que cambia tu vida. ¿Tienes problemas en el matrimonio? No te lo soluciona, pero sí te dice cómo reaccionar ante ellos. ¿Tienes problemas con tus hijos? No les va a dar salvación, pero te está indicando cómo debes instruirlos para que por lo menos mientras vivan contigo reciban esa instrucción. A final de cuentas, esto lo es todo para nosotros. Por eso en el versículo 3 recordábamos que dice que ya tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, porque tenemos su palabra y su espíritu. ¿Qué más necesitamos? Nada. Y me gustan las palabras que utiliza porque empieza a dejar en evidencia lo fundamental que es. Dice, a la cual hacen bien en prestar atención, lo que nos está recordando que tenemos que estar dedicados a esa palabra. Por eso habla de prestar atención, porque mucho malentendido que hay hoy en las iglesias, muchos falsos maestros que son aceptados, es porque las personas no prestan atención. En la mañana justamente veníamos en el carro y me pregunta Abby, pero, o sea, esta gente, o sea, pensando a lo mejor en las personas que están en la secta de los apostólicos, ¿no se dan cuenta de que están en un error? ¿Sabes por qué no se dan cuenta? Porque no prestan atención. Porque ellos escuchan lo que dice la persona al frente, pero ellos ni siquiera están corroborando de lo que se dice es verdadero, de que se está interpretando correctamente aquello que reveló Dios. Ellos no están prestando atención. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que a veces nosotros también somos como ellos, que nosotros no estamos prestando atención y decimos lo que dice el pastor, eso es. Una vez sucedió incluso en este lugar. Había personas en este lugar que ya no están por una razón que enseñamos bíblicamente cómo es el bautismo. Que alguien es bautizado porque se identifica públicamente con Cristo, es un testimonio, es una ordenanza. Y mi cuñado es pastor y es presbiteriano. Entonces mi cuñado subió un post donde bautizaron a su hija chiquitita, bebecita. Y en el post de redes sociales él puso, ¿saben qué? Esta es la razón por la cual nosotros estamos considerando que bautizamos a mi hija, porque queremos esto y aquello. Y si tú no estás de acuerdo con esta postura, lo entendemos y lo respetamos. Y si quieres conversar de ello, podemos hablar en mensaje privado. Todo bien, es una postura. No compartimos esa postura, pero tampoco es fundamental para la salvación. Lo que sucedió a continuación es que una persona de aquí les comentó y su respuesta ni siquiera fue, oye, tal fulanito, ¿sabías que la Biblia dice esto? No. La persona dijo lo que dicen siempre en los otros lugares. El pastor tal dice que eso no es así. O sea, todo su fundamento, su teología, no estaba fundamentada en lo que dice Dios, sino en lo que mi pastor dice es esto. Hermanos, nosotros los pastores somos ovejas como ustedes. La única diferencia es que Dios nos seleccionó solamente como voceros. No importa lo que dice el pastor Brian, Antonio, Yosimar o su servidor, sino lo que realmente importa es esto. Por eso él dice, hacen bien en prestar atención, porque acuérdate que la advertencia en 2 de Pedro es hay muchos falsos maestros. ¿Y de dónde surgen los falsos maestros? De la misma iglesia, de entre los nuestros. Entonces dice, como es tan peligroso y sutil que surge un falso maestro, presta atención. Dedícate a ella porque es la forma en cómo vas a ser iluminado, que es el punto que estamos viendo.
Salmo 119, 105 creo que es el versículo que mejor ejemplifica esto de la iluminación. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tu palabra está poniendo un foco en cómo estoy caminando. Y dice, y luz para mi camino. No solamente me pone el foco en dónde estoy pisando, sino que me dice por dónde debo seguir pisando y dónde debo seguir caminando. Evidentemente es una analogía para que tú digas, ok, la Biblia es lo que te está mostrando a ti si vas bien o vas mal, de acuerdo a lo que Dios quiere, si estás viviendo de una forma íntegra para el Señor o algo que le ofende. Y no solamente eso, sino que Él te va a decir, vete por aquí, empieza a vivir de esta manera, cambia estas cosas. Es lo que te está diciendo. Y aquí llegamos a un punto bien importante. El título de este sermón es que la sana doctrina es la revelación de Dios. Pero hay una gran diferencia entre revelación e iluminación, que es el punto que enfatizo en este momento. Sin duda, esta es la revelación de Dios. Y cuando tú lees la Biblia, tú no pides más revelación. ¿Por qué no pedimos más revelación? Porque ya tenemos toda la revelación. ¿Por qué somos cesacionistas y decimos que el día de hoy no existe el don de la profecía? Porque ya esta es toda la revelación. Nadie va a añadir algo más a esta revelación. ¿Por qué no necesitamos que alguien se levante y empiece a hablar en lenguas con una profecía nueva? Porque ya tenemos esta revelación. Es suficiente. Pero cuando yo leo, ¿sabes qué sí necesito? Iluminación. Yo necesito que al leer el Espíritu Santo es como si abriera mi mente y empiezo a leer y entiendo cosas que antes no entendía, que pude haberlo leído 5 o 10 veces antes y no lo había entendido y ahora lo comprendí. Es el Espíritu Santo iluminándote. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿cómo el Espíritu Santo me va a iluminar? Yo tengo que leer. Y no nos engañemos, o sea, no me voy a poner a leer después de una jornada de 12 horas de trabajo y ya acabo de comer y me bañé y quedé bien arrullado y me acuesto en la cama para leer. Te vas a dormir. ¿Cómo te va a iluminar así el Espíritu Santo si ya estás preparando tu cuerpo? Porque es un cuerpo físico, acuérdense. Tu cuerpo está siendo preparado para reposar. Por eso dice el salmista, de madrugada te buscaré. Eres lo primero y lo más importante, mi Señor. Y yo sé que al inicio del día es como si se prendiera la computadora y empieza a trabajar todo el mecanismo y estoy listo, como una esponjita para recibir todo lo que se tenga que recibir. Por lo tanto, yo no voy a juzgar a qué hora lo haces, porque a lo mejor para algunos por su rutina funciona en la noche. Pero si tú estás literal preparando tu cuerpo para el reposo, créeme que no es el mejor momento para que el Espíritu Santo te ilumine. El Espíritu Santo ahí está. La cosa es que tú te vas a dedicar y qué vas a hacer dedicándote para que te ilumine. Esto es bien fundamental para la vida del creyente, porque eso es lo que Dios usa para hacerte crecer. Eso es lo que Dios usa para que tú te santifiques, para que tú crezcas, para que madures. A veces lo puedes usar por medio de tu lectura, que es fundamental para tu vida. En otras ocasiones, por medio de las predicaciones que tú estás escuchando. En otras, por medio de las exhortaciones o el ánimo que te están dando en discipulados, consejería. Pero es lo que Dios usa, es la palabra. Y esto también aplica a lo que estamos viviendo en este momento. Sin duda alguna, la iglesia necesita predicadores expositivos, porque ese es el único método de predicación. Los otros ni siquiera se le puede llamar predicación. Así que se necesita que los que están aquí al frente sean predicadores o maestros expositivos. Pero ¿saben qué más necesita la iglesia? Oyentes expositivos. La iglesia necesita que las personas que vienen aquí a sentarse se preparen, así como les dije ahorita, uno se prepara para leer, se preparen para escuchar. Si yo no estoy preparando mi corazón, mi mente y mi cuerpo para escuchar, difícilmente voy a estar listo para entender lo que Dios quiere decirme en las predicaciones. Va a ser muy complicado, porque recordemos, estamos en un cuerpo de muerte. Tenemos una mente torcida y mi mente va a decir,
me puse de acuerdo con los hermanos tales para comer al ratito y ya compramos el pescado para el ceviche, el clamato. ¡Ay! Se nos olvidó picar la verdura. Y me voy a poner a pensar en eso, ¿saben por qué? Porque es una mente torcida que dice, ¡ay, me aburre la palabra! Por eso yo tengo que empezar a hacer todo lo necesario para ser un oyente expositivo. Así como el predicador se debió haber preparado por lo menos una semana estudiando mucho y preparando todo, yo también me preparo para escuchar. Esto es tan importante, el dedicarnos a la palabra que nos ilumina, que vean, la última vez que estuvimos en un estudio de varones, estamos viendo nosotros el tema del dominio propio. Y ya no recuerdo bien cómo, yo sé que el autor nos llevaba, digamos, por un camino en el cual llegamos al punto de hablar de la polémica de las libertades en Cristo. O sea, la libertad cristiana de hacer muchas cosas, ¿no? Las preferencias. Y ahí, de manera muy positiva, se prestó para que hubiesen preguntas, hubiesen comentarios que estaban abonando al estudio, porque decían unos, oye, pero hacer esto y acá, y hasta qué punto uno va a saber que esto es pecado. Empezamos a hablar sobre todo esto. Dedicarnos a la palabra y pedir su iluminación es tan importante porque en esas áreas que parecen grises se nos va a dar color. ¿Por qué hay hermanos que no entienden que sus decisiones que están tomando son malas? Porque les falta la iluminación, porque no se están dedicando a la palabra. ¿Por qué hay hermanos que no están creciendo a pesar de que lo están escuchando? Porque necesitan esa iluminación que los haga despertar y ver las cosas. Por eso es tan importante. La palabra aquí es equiparada a una luz en medio de las tinieblas, para que vean cómo funciona. Dice, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Va a iluminar aquí. Yo les preguntaba a los hermanos de Redención, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el corazón y la mente? ¿Dónde inicia la tentación? ¿En tu cabeza o en tu corazón? Pues es bien subjetivo, ¿verdad? O sea, realmente es una pregunta con trampa, porque ciertamente inicia en mi cabeza, pero mis deseos de mi corazón son los que crean las tentaciones. ¿Dónde empezó entonces? ¿Dónde está? Por eso nosotros, como iglesia, somos bipartitos, o creemos en la dicotomía, que nosotros somos como seres humanos parte material y parte inmaterial. ¿Ok? Bueno, lo que el Señor te está diciendo, la parte material, Dios dice, es totalmente tu responsabilidad. Prepárala, úsala y administrala. Ahora, la parte inmaterial, tú tienes que prepararla por medio de lo material. Todo lo que tú hagas acá, entonces ajústalo. Y todo lo que nace aquí se va a ver reflejado afuera. Por lo tanto, yo necesito a mi Dios, necesito al Espíritu Santo, necesito su palabra para que esa parte inmaterial sea transformada. Por eso dice en Romanos 12, versículo 2, que necesitamos ser renovados nuestras mentes, siendo transformados por medio de ello. ¿Para qué dice? Bueno, para que distingan, para que verifiquen qué es lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, perfecto y agradable. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La idea es, tú vas a estar dedicado a la palabra, que es la que te va a iluminar de aquí, que fuiste salvado, hasta aquí, que el Señor te lleve o venga por la iglesia. ¿Esperando qué cosa? Esperando eso. Con la esperanza de saber de que, mira, yo me estoy dedicando a todo esto porque llega el día, se acerca. ¿Y cómo se acerca? Yo quiero estar allá. Me preguntaron unos hermanos, justamente durante la semana, bueno, decían ellos, pero ¿qué caso tiene? O sea, realmente es tan importante que el cristiano se someta a la Biblia y tenga que forzarse tanto a negarse y todo esto, porque pues a final de cuentas ya somos salvos. O sea, pues no tengo nada que perder, ya lo tengo todo, ¿por qué tendría que esforzarme más? Era la pregunta de ellos. Y a final de cuentas dice que lo que vamos a acumular son joyas y coronas, y pues no estoy tan interesado yo en el oro y la plata. Entonces les digo, mira, ¿saben qué? Lo más cercano al cielo que tenemos el día de hoy es la iglesia. Si tú quieres ver lo más parecido al cielo o al paraíso el día de hoy, es la iglesia. Y tú vas a decir, qué cochinero. No. Hermanos, es una chulada la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ese lugar, uno,
donde todos juntos, después de toda la semana de trabajo, estamos unidos adorando a Dios. Es el lugar donde estamos sirviéndonos para servir a Dios. Es el lugar donde se está prestando un momento para escuchar a Dios. Por lo menos la predicación, que es escucharlo a Él, porque es su revelación. Eso es lo más parecido a la eternidad. Y les digo, entonces, ¿qué son estas coronas? O sea, ¿alguien va a necesitar oro en el cielo? Cosas materiales, pertenencias, un terreno. No, claro que no lo necesitamos. Entonces, ¿por qué la Biblia me menciona estas cosas? La Biblia no te está diciendo de bienes, no te está diciendo que acumules riqueza para nada. Tú no necesitas pagar nada en el cielo, en la eternidad. Las riquezas, las coronas, todo esto son beneficios u oportunidades de servicio. ¿Por qué una persona puede servir aquí en la iglesia? Porque se hace miembro. O sea, el estar comprometido a servir te da el beneficio de servir en más áreas. Pero aquellas personas que están menos comprometidas tienen menos oportunidades de servicio. ¿Y qué va a pasar allá? Aquel que fue muy fiel aquí con lo que el Señor le dio, tiene mucha oportunidad de servir allá. Es lo que nos dice. Y no vamos a ir a ese pasaje y a estudiarlo porque no es el momento ahora, pero en algún punto seguramente lo haremos, o ya lo ha hecho Pastor Brian o lo hará otro pastor. Pero ese es el entendimiento de lo que son estas coronas. Entonces, la única manera de ser guiados por Dios es teniendo una vida dedicada a su palabra. De otra forma, vamos a correr peligro de recurrir a las cosas que el mundo ofrece, lo cual siempre va en contra de Dios. ¿Qué te ofrece el mundo? ¿Cuál es la receta? El mundo te dice, mira, si tú estás batallando, no sé, cualquier cosa en la que tú estés batallando, existe, por ejemplo, batallas con ser borracho, pues está el AA. Batallas con las drogas, están los centros de rehabilitación. Batallas con cómo te sientes contigo mismo, está la psicología. Batallas incluso a lo mejor no contigo mismo, pero para concebir el sueño, calmar la ansiedad y cosas así, está la psiquiatría. Batallas para controlarte, pues está la yoga para controlar los chakras y ese tipo de cosas. Batallas con tus impulsos, pues aquí tenemos terapia donde golpeas un costal y lo sacas todo. Batallas con tu autoestima, está el gimnasio para que te veas mejor. El mundo te ofrece todo, pero nada de esto cambia el problema. El problema es el pecado. El origen de todos esos problemas mencionados va a ser el pecado siempre. Y lo único que ataca el pecado es la revelación. Yo tengo digamos, el libre albedrío de decir, ok, tomo la receta del mundo o la receta de Dios. Pero recuerda que Dios dijo en Romanos 12:1, no se adapten a este mundo. Romanos 12:2, perdón. Lo que el mundo ofrece es tan inútil, tan necio, tan infructífero como ignorar la receta de un doctor que te está dando el tratamiento para tu cáncer. Así de tonto, vamos a decirlo, es recurrir al mundo. Imagínate ignorar la receta, el tratamiento y la terapia pensando que es mejor recurrir a un té, a ciertos ejercicios y exposición a otras cosas. ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso? Necio, necedad, insensatez. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos rogar a Dios por humildad, para reconocer que necesitamos de Él, para reconocer que necesitamos de su guía, para poder pedirle a Él que nos muestre como esa lámpara el camino. Y ojo, dedicarse a la palabra no significa simplemente leer 5 minutos al día, va más allá. Estamos pensando en meditar en ella, aplicarla, estudiarla, memorizarla, desarrollar un hambre, compartirla. Ese es el verdadero dedicarme a su palabra. Pero no solamente Pedro nos dice que para que su revelación nos guíe, es necesario dedicarnos a esta palabra que ilumina, sino que tenemos que evitar interpretaciones personales. Y este punto es crucial. Dice, pero ante todo, sepan esto, versículo 20, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Yo puedo decirles que uno de los mayores problemas del cristianismo es que tenemos interpretaciones personales.
o en ocasiones nos acercamos a la Biblia con unos lentes de creer que ya entendemos dichos pasajes con las famosas presuposiciones. ¿Saben qué son presuposiciones? Cuando uno estudia este tema que le llaman hermenéutica, que la hermenéutica es algo global, ¿no? Pero la hermenéutica bíblica te dice, ok, ten cuidado, porque si tú te acercas a esto, a leerlo, con unos lentes de yo ya sé lo que dice Dios y yo me imagino que Él está diciendo esto por aquella otra cosa, cuidado, porque son presuposiciones. ¿Saben qué me pasó? Yo tengo digamos, la fortuna de estar en diferentes grupos con muchos pastores por el trabajo donde trabajo. Y estaba con uno de esos grupos, estábamos conversando de un pasaje en particular, y es un pasaje donde dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Y se presentó la polémica entre una postura sobre si existe o no los evangelistas el día de hoy, que bueno, eso ya lo hemos comentado aquí. Y un pastor dice, ¿pero por qué hay polémica por eso? Es tan obvio que el día de hoy los evangelistas son los misioneros, dice. Y fue como que, ok, bueno, pero ¿cómo sabemos, dijo este mismo pastor, que los pastores son los pastores aquí? Porque tenemos 1 Timoteo, tenemos Tito, tenemos Pedro, que nos está hablando de eso, y muchas partes de la Biblia nos mencionan que son los pastores. Entonces, obviamente los evangelistas son los misioneros, y ahí quedó la cosa. ¿Saben cuál fue el problema de este pastor? Este pastor se acercó a este pasaje con los lentes de voy a presuponer que es esto. Tuvo argumentos y pasajes bíblicos para decir que un pastor es un pastor, porque la Biblia dice en muchas partes que es un pastor. No tuvo un absoluto versículo para decir que los evangelistas son misioneros. Ni uno solo. ¿Y saben por qué no lo tuvo? Porque no lo hay. Pero su especulación, que ese es el peligro de nosotros, su especulación hizo que él dijera, evangelistas son misioneros. Eso es especular. Eso es hacer una interpretación personal. Y eso es algo que no es relevante. Tú puedes creer en eso y no te va a afectar nada en tu vida como cristiano. Pero imagínate en hacerlo en otras partes que son más fundamentales para tu caminar o para incluso tu salvación. Especular o presuponer es uno de los peligros más grandes cuando uno lee la Biblia. Y una de las cosas más comunes que nos sucede. Porque todos decimos, sí, yo ya leí mucho Génesis, así como se lo está enseñando, y de seguro significa esto. Sin embargo, el punto del versículo 20 no es tanto enfatizar que cuidado cómo interpretes tú tu propia Biblia. No, recuerden, el punto de todo el pasaje es decirnos, el origen de la revelación de Dios es Dios mismo. Por eso se le dicen revelación de Dios. Entonces, cuando dice que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, esa palabra interpretación personal te está diciendo ninguna profecía de la Escritura es originada por la mente humana. O sea, no fue el plan redentor humano que creó todo esto. Es lo que me está diciendo. Según de Timoteo 3:16 creo que es el pasaje más usado para argumentar la inspiración de Dios. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. O inspirado es el origen. Y como es el origen, o sea, como el origen es Dios, ¿cuál es el resultado? Dice, bueno, pues es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Saben por qué puede hacer eso la Biblia? La única razón de que puede hacer eso es porque proviene de Dios. Si esto proveniera de un hombre, tendría errores. Esa es la situación. Si esto proveniera de un hombre, no tendría autoridad sobre mí. Si esto proveniera de un hombre, no fuera suficiente para tratar aspectos de mi vida. Pero como no viene de un hombre y es de Dios, sí lo puede hacer todo eso. La palabra ahí que dice es asunto, en el original te lo recalca en 2 ocasiones. Significa se origina de. O sea, donde dice es asunto y donde dice interpretación, te está hablando del origen. En ambos. De hecho, uno de los ataques más fuertes a la Biblia, cuando tú platicas con alguien que no cree en Dios ni en la iglesia, dicen, es que la Biblia está hecha por hombres. Y me dijeron a mí, ¿y sabes por qué no existen las pastoras el día de hoy? Porque son hombres los que escribieron esto. Y además, ve cómo estaban en ese tiempo las mujeres pisoteadas. O sea, los hombres son los que no querían que hubiesen mujeres en el liderazgo. Ese es el argumento que se utiliza.
Claro, ya tuvimos 2 sermones para argumentar cómo no es posible que esto sea una obra humana. No hay mente humana nunca que haya hecho algo similar a esto. Nunca. No, no va a ser posible nunca. Así son las cosas. Jeremías 23:32, dice, para que vean, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. ¿Por qué estoy leyendo este pasaje? Porque muchos, el día de hoy, a lo mejor no te dicen que profetizan, otros sí, y esos, mira, en cuanto alguien diga que profetiza, descártalo, ni lo escuches. ¿Sabes qué pasaba cuando alguien profetizaba en el Antiguo Testamento y lo que profetizó no se cumplía? Esa persona tenía que ser apedreada. Esa era la ley. Tú profetizas algo y no se cumplió, eres un falso y te tienen que matar. De hecho, no era un asesinato, sino era la pena de muerte para esta persona. Pero el día de hoy no hay tantos que te dicen que profetizan, sino que a veces te dicen, ¿sabes qué? Traigo palabra de Dios para ti. Y cuidado. Si me trae un versículo para animarme, a lo mejor por un pecado que traigo, excelente, recíbelo. Pero normalmente no son así como se manejan. Y ve, estoy en contra de los que profetizan sueños falsos. Es como si dijera el de hoy, estoy en contra de los que enseñan de forma errónea la palabra. Dice, y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Imagínate qué tan contento debe estar Dios de que alguien diga, sí, como en algunos lugares que conocemos por aquí cerca, sí, como ya estamos en la gracia, ya no pecamos. Así que solamente tenemos errores y vive libremente y disfruta. Porque hay lugares por allá, acá cerca, que hacen eso. Y podemos decir muchas otras cosas más que hacen, que es terrible. Pero para que vean la importancia y la gravedad que Dios le da. En Ezequiel 13:2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y dile a los que profetizan por su propia inspiración, escuchen la palabra del Señor. O sea, había quienes según esto estaban profetizando y dice Dios, no, que escuchen lo que les va a suceder a esos que están falsamente levantándose. En el versículo anterior decía, yo ni siquiera los envié, ellos solitos van y se ponen ahí. Y eso me recuerda al día de hoy, ¿cuántos pastores no se ponen de pastores por su propia cuenta el día de hoy? Se autoordenan como pastores. Entonces siempre, para que vean, siempre han existido los falsos. Por esta razón, Pedro tiene que aclarar la diferencia entre ellos y la revelación verdadera. Dice un buen autor, dice, esos falsos profetas hablaban de sus propios asuntos, de sus propias ideas, pero nunca el verdadero mensaje de Dios surgió de una interpretación humana. Como les dije, interpretación significa origen o fuente aquí en este versículo. Así que Pedro se enfoca más al origen de que nosotros debemos tener el entendimiento, la seguridad de que estos no son simplemente hombres escribiendo palabras en su contexto. Porque si yo tomo toda la Biblia, no tiene ningún sentido que hombres con 1000 años o más de diferencia en su época escriban de lo mismo. Y no solamente vamos a hablar de la diferencia de la época, la cultura. Y ni siquiera hablemos solamente de la cultura, 3 idiomas diferentes. Y más allá de los idiomas, las profesiones que tenían cada uno de ellos. Dijeras tú, bueno, es que todos estaban en el ámbito de la medicina y por eso pudieron escribir todos tan similar. No, pescadores eran unos, otros eran provenientes como fariseos, como Pablo, otros eran doctores como Lucas, profetas. Entonces, es increíble lo que tenemos aquí. No hay palabras para expresar cómo es que esto lo tenemos el día de hoy aquí. Y la única razón es porque es providencia divina. Evidentemente es la palabra de Dios. Sin embargo, hoy esa misma palabra, esto que es tan precioso para nosotros, es explicada de forma errónea. Y esto nos invita incluso a evaluar aquello que estamos escuchando tanto en la iglesia como, sobre todo, fuera de la iglesia. ¿Qué ves?
O sea, ¿qué está rellenando tu mente de información? ¿O qué estás compartiendo? ¿Qué es aquella filosofía que estás promoviendo? ¿Qué haces al leer la Biblia? ¿Le das tu propia interpretación? ¿Qué reglas de interpretación usas para hacerlo? ¿Consultas con pastores, con comentarios u otros libros para poder llegar a un veredicto, a una conclusión? No seamos como aquella persona que comenté ahorita, que solamente especula. Especular es lo peor. Decíamos en un estudio hace poco que estábamos hablando sobre la creación, empezamos a comentar sobre el terraplanismo. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en el terraplanismo. Y decíamos, mira, la Biblia te dice que la Tierra es esférica. No. ¿Te dice que es plana? Tampoco. Solamente menciona cosas que te hacen pensar que es esférica, pero no te lo dice directamente. Así que yo no voy a decir, la Biblia dice que la Tierra es esférica. Eso es falso. Yo no puedo hacer eso. Ahora, yo puedo confiar en que la Tierra es esférica por otras razones, pero yo no puedo agarrarme de la Biblia para argumentar cosas a mi favor, que es lo que tendemos a hacer. Eso es lo peligroso. Si busco la dirección de Dios, yo no voy a poner mis palabras o mis preferencias en la Biblia. Eso no sería buscar la dirección de Dios. Eso sería ajustar lo que Dios dice a mi dirección. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué la Biblia tiene esta capacidad de sacar todo lo que tenemos dentro? La única razón es porque es la revelación de Dios. El problema es que si yo empiezo a sacar mis interpretaciones personales, lo poderosa que es, no va a tener ningún efecto. Porque yo puedo tener toda mi vida en la iglesia, puedo llevar toda mi vida leyendo y esto no va a cambiar mi vida. Solamente porque mi propia interpretación me dice que esta es una promesa para mí y por lo tanto, si yo soy creyente, mis hijos van a ser creyentes, por ejemplo, una entre tantas. Y así nunca vas a cambiar, y así nunca vas a hacer lo que tienes que hacer. Ahora, Pedro está tratando de hacer esta idea con el mayor propósito de que tú confíes en lo que tú lees. Por eso, titulado el último punto, confiados en el poder del Espíritu. Es donde él ya termina su idea. Dice, pues ninguna profecía, versículo 21, fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, o sea, si Dios utilizó hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Eso fue lo único que sucedió. Lo que los seres humanos pudieron pensar o creer no tiene absolutamente nada que ver con la profecía divina. De hecho, hay más escritos de Pedro, hay otras cartas de Pablo. De hecho, ¿sabías que hay 4 cartas a Corintio? Y solamente 2 de ellas están en la Biblia. ¿Por qué solamente 2 de ellas están en la Biblia? Porque solamente esas 2 serán inspiradas por Dios. 1 Pedro 1, 10 al 11 dice, acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Lo que sucedió es que Dios usó a hombres que Él preparó y luego Él los guió. Es como si los hubiese empujado, si el Espíritu dentro de ellos hubiese... es como cuando somos llenos del Espíritu Santo. Si uno de nosotros es lleno del Espíritu Santo, se va a poner como un robot y de repente va a actuar todo como el Espíritu y todo perfecto. No, no somos así. No es como que perdamos la conciencia. No sucede eso. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, lo que sucede es que está tan dedicado a Dios, a su palabra, a conocerle, que empieza a actuar de una forma que es como Dios quiere que actúe. Pero no, esta persona no perdió su conciencia, sigue siendo en esencia esta persona. Lo mismo sucedió con ellos. Vino el Espíritu Santo a ellos y los empezó a mover, porque ya habían estado preparados para escribir cosas que Dios quería que escribieran.
Y entonces, después de tantos escritos que hay, o sea, por lo menos 70 años después de la muerte de Cristo, son muchos de los escritos de los apóstoles y estudiantes de los apóstoles y más. Y entonces recopilan todos esos pergaminos, los agarran y los analizan minuciosamente. Y guiados por el Espíritu Santo, ellos dicen, este sí y este no. Este entra al canon y este no. Y todos los que entran al canon hacen una armonía perfecta. ¿Saben cuál dudaban si meterlo? ¿Cuál de repente decían, como que no, como que parece que no cabe aquí? Santiago. Decían, no, es que habla de la fe por obras. Eso parece que no es inspirado por Dios. Pero fue el Espíritu Santo guiándolos a decidir, ¿sabes qué? Esto es palabra del Señor. Eso es revelación del Señor. Y ahora entendemos la armonía que hay entre una fe verdadera y la evidencia por sus obras. Entonces nuestra confianza, surge principalmente de lo que vemos ahí en el versículo 21, donde dice hombres inspirados, que quiere decir llevados continuamente o transportados a lo largo. Entonces, ellos son inspirados o fueron llevados continuamente por el Espíritu Santo para hablar de parte de Él. Lucas 27:15, y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar a la deriva. Ok, ese dejamos llevar, esa palabra en Lucas, es exactamente la misma palabra para inspirados aquí. Es la misma en el griego. De tal manera que la forma o la analogía de cómo es que el Espíritu Santo actuó en ellos es ellos dejándose llevar por aquello que ya conocían y toda su cultura para escribir eso. Yo creo que esto se expresa muy literal con Jeremías. Dice Jeremías 1:4, y vino a mí palabra del Señor. Y escribió. Vino la palabra del Señor a él. Entonces la idea es expresar que vino revelación de Dios. Y él fue guiado, fue llevado continuamente, fue transportado a lo largo de sus escritos por el Espíritu Santo. Eso es lo que sucedió. Y aclaro esto porque de nueva cuenta, lo reitero, se suele usar esta frase en otros círculos cristianos para referirse a cosas a las que personas fueron movidos a decirle a alguien. Es que vino a mí palabra del Señor y vine aquí a decirte esto. A veces dicen, es que vino a mí palabra del Señor y tú vas a ser mi futura esposa. Espérate, un cafecito primero. El problema de usar esta frase de esa manera, ¿saben cuál es? Es que estas personas, con tal de hacer o darle más valor a lo que te tienen que decir, dicen, no, es que viene de parte de Dios. Por eso lo que yo tengo que decirte es tan importante. Eso es falso, es peligroso. Pero sabemos que esto sí viene de parte del Señor. Eso nos da confianza. Y esta confianza tiene como aplicación directa el hecho de que si los creyentes vamos a enfrentar los errores de los falsos maestros, lo que tenemos que hacer es tratar de conocer, aceptar y obedecer la totalidad de la Biblia. Yo no puedo quedarme solamente con una de estas tres cosas. Yo no solamente puedo conocer, porque ¿saben quién conoce mucho la Biblia? Hay un grupo llamado la crítica textual. La crítica textual se dedica a analizar los errores de la Biblia. Y ellos empiezan a decir, no tiene armonía esto con esto, y aquí hay un error. Y todos estos hombres no son creyentes. Pero vieras qué bien conocen la Biblia. De nada les sirve a estos hombres conocerla, si no la aceptan. Ahora, yo tengo que conocerla. Oye, hermanos, la aplicación es tan sencilla. Para conocerla, ¿qué voy a hacer? Pues aplicar el primer punto. De otra forma yo no puedo conocerla. Pero yo no solamente la tengo que conocer, yo la tengo que aceptar. Yo tengo que decir, ves que todo de mi hijo, recuerdo cuando conocí a Abby y empezamos a platicar sobre diferencias que teníamos, porque pues Abby venía de un trasfondo que no era nada sólido teológicamente hablando, es la realidad. Y cuando hablé con ella decía, o sea, ¿me estás diciendo que llevo toda mi vida equivocándome y engañada? Así me decía ella. Es que no puedo creer
que toda mi vida haya hecho esto mal. Pero si la Biblia te lo dice, así es. Y lo que tengo que hacer es cambiar. Es que ¿cómo puede ser posible si toda mi vida yo pensé que el Halloween era satánico? Porque sí. Pero es que yo siempre escuché que el que tomaran cerveza era pecado. ¿Cómo me vas a venir a decir que no es así? Así es lo que hace la Biblia. La Biblia te va a empezar a transformar esos detalles. Tal vez no como con Abby, que fue muy fuerte porque Abby literalmente toda su vida giraba en torno a una teología errónea. Pero nosotros todos tenemos detallitos. Y de repente nos va a caer el 20 y decir, ay, y yo que critiqué tanto al Ced ahí con diferentes cosas. Y estoy mal y duré tantos años mal. Y vieras, hasta un vudú hice yo picándole de lo enojado que estaba. Pero no, hermanos, la Biblia no solamente yo la conozco, debo conocerla, la debo aceptar. Debo aceptar su enseñanza. Y finalmente, si yo conozco y acepto la Biblia, forzosamente el Espíritu Santo y su poder tiene que llevarme a aplicarla. Lo hemos dicho un chorro de veces. Cabezones teológicos no sirven de nada en la iglesia, los cabezones teológicos. Nomás están estorbando con su cabezota. Desinfla esa cabeza para que se aplique en cómo vives. Segunda de Pedro 1:3, lo mencionamos ahorita, pues su divino poder, vean lo que ha hecho su divino poder, nos ha concedido todo cuanto concierne a tu vida y a tu crecimiento en la piedad. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Pedro? Dice, bueno, pues es mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer para tus problemas de la vida cotidiana y para tus problemas de crecimiento en piedad? Rellénate este conocimiento. Pero rellénate, Dice Dios, mira, yo te di la responsabilidad a lo mejor de un trabajo de 12 horas y ahora arréglatelas para que el resto de esas 12 hagas algo para buscarme. Pero hermanos, me preguntaban unos hermanos, esos mismos hermanos con los que hablé, pero entonces, ¿qué podemos hacer para desear más la palabra? Esfuérzate, te tienes que esforzar. Mira, si para ti guardar un día de la semana, el único día importante donde tienes que a lo mejor despertarte un poquito antes para estar a tiempo, te cuesta, ya estamos bien mal. Porque te apuesto que para ir al trabajo no te cuesta tanto. Y por lo menos te cuesta, pero estás ahí a la hora. Pero ¿sabes por qué no estás a la hora aquí? Y esto puede ser duro, pero ¿sabes por qué no estás? El Dios que está en tu mente es muy pequeñito. Tú tienes un Diosito. Porque si tuvieras el Dios de esta revelación, tú dirías, yo quiero estar ahí, yo quiero escuchar su palabra y es el día en que yo me congrego junto con todos los demás a adorar a mi Dios. Se te ponchó el carro, es una razón, claro. Yo estoy hablando de cuando ya es habitual. Si para ti es normal llegar tarde, si para ti es normal no leer la Biblia, si para ti es normal dormirte cuando se predica, si eso es normal, el problema sin duda alguna eres tú. No son esas situaciones especiales de que, me chocaron, o se me ponchó la llanta, o amanecí con calentura. Esas son situaciones especiales. Hechos 24:14. Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Pablo tenía una seguridad, una confianza en esta palabra, tanto así que se oponía a aquellos a los que antes perteneció. Y dice, mira, ustedes le llaman secta, pero esta es la verdad verdadera y de aquí no me muevo. Al defender la verdad y confiar plenamente en ella, Pablo incluso se opuso al gobierno. A veces, nosotros incluso tenemos miedo a eso, a los gobernantes. Pero no solamente se opuso al gobierno, se opuso al gremio religioso que dirigía todo. Y todo por el valor, el respeto y la confianza que tenía en esto. Eso fue lo único que lo movió. Bueno, hermanos,
Vivimos en un tiempo donde muchas veces pretenden hablar en nombre de Dios, pero pocas están verdaderamente fundamentadas en lo que Él ha dicho. Por eso Pedro nos está recordando esta palabra profética que es la Biblia. Esa es nuestra luz segura en medio de un mundo que está lleno de confusión, de tinieblas. De hecho, acaba de suceder algo con un futbolista, ¿no? El famoso Chicharito. Este amigo nada más, fíjense, este amigo no dijo nada explícitamente. Fue sarcástico diciendo, ni siquiera recuerdo sus palabras, pero fue algo así como, o sea que tú estás en contra del hombre patriarcal, pero no, tú buscas un hombre que te provea y que no sé qué, pero estás en contra de lo patriarcal y no quieres limpiar tu casa o algo así. Interesante. Algo así dijo, ¿no? Básicamente él estaba haciendo un sarcasmo sobre decir, o sea, tu mujer quieres a un hombre que te provea, pero eres feminista y rechazas hacer las cosas de la casa, no tiene sentido. Es lo que dijo en pocas palabras. Y le decía a Lavi, no dijo nada. No dijo nada que no sea real y lógico, ¿no? Porque era lógico. Nosotros en la iglesia acabamos de predicar en Timoteo, en la sección donde habla la mujer. ¿Y sabes qué dice ahí? Dice, hey mujer, Adán fue creado primero y tú fuiste creada para ser ayuda idónea de él. Y Adán no cayó en pecado, sino que tú fuiste la que hizo que él cayera. Y luego le dice, ¿sabes qué? En Génesis, tu mujer, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu propósito? Dar hijos. Imagínate que yo fuese una figura pública y diga que las mujeres son ayuda idónea del hombre, que Adán fue creado primero antes que ellas y que además deben de dar hijos e instruirlos. Me crucifican a lo mejor. Estamos en tiempos donde decir la verdad te va a costar posiblemente un trabajo, porque este amigo, que ni siquiera es cristiano, el Chicharito, ya lo quieren expulsar de su equipo de las Chivas, de México, y ya Pumas no trabaja para él. Imagínate, ¿qué te va a costar a ti más adelante defender la verdad? Con tus amigos en la escuela, con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus familiares. Ahora la pregunta, ¿estarás dispuesto a defender la revelación divina? Esto hace que la doctrina, la sana doctrina, no sea una invención de hombres, sino la revelación fiel de Dios para nosotros, porque ¿quién en su sano juicio va a sacrificar relaciones, trabajo, economía, etcétera, por una mentira? O sea, hay gente que dice, no, es que los apóstoles inventaron todo esto de que Cristo resucitó para engañar y crear su religión. ¿Qué? O sea, ¿tú crees que estos hombres iban a morir por una mentira? Y no solamente murieron, ¿sabes cómo murieron todos los apóstoles? Martirizados. Literalmente Juan pasó los últimos años de su vida solo, exiliado en una isla. ¿Tú crees que Juan iba a decir, sí, vamos a inventar nuestra doctrina y luego vamos a engañar a todos? Y me van a expulsar allá. ¡Qué padre! No. ¿Por qué defendemos esto con tanto fervor? Porque es la verdad, es la revelación de Dios. Así que la doctrina no solo nos informa, nos transforma, no solo nos instruye, nos protege y no solo nos enseña, nos guía. Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar, dice Dios. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y esta es la forma. Así que hermanos, entonces dejemos que nos guíe la revelación de Dios. Vamos a orar.